Hola amigos, mi nombre es Rocío y vamos a hablar acerca de facies en semiología. ¿Qué son las facies? Son un conjunto de rasgos fisonómicos que permiten reconocer determinadas enfermedades. Es decir, que la enfermedad va a imprimir ciertas modificaciones en el rostro del paciente. ¿Cuáles son los factores determinantes para el tipo de facies? Son raza, biotipo, edad y herencia. Como ven, no es lo mismo una persona procedente de la India que una que proceda de China o de África. Entonces, el lugar de procedencia va a influir en los rasgos fisonómicos de cada persona. De acuerdo al biotipo, existen tres tipos de biotipo. El biotipo ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. El ectomorfo es un paciente delgado, longilíneo, alto, de estatura alta y no va a tener mucho desarrollo de la masa muscular, pero su predominio es cefálico. Es por eso que se lo denomina estenotipo. Mientras que el biotipo mesomorfo es una persona que no es ni delgada ni obesa. Va a ser una persona atlética con desarrollo de la masa muscular, de estatura intermedia, con predominio respiratorio. Y es por eso que se lo va a denominar normotipo. Al biotipo endomorfo el biotipo endomorfo tiene una característica de que tiene mayor desarrollo del tejido adiposo. Va a ser una persona de estatura baja a intermedia. Entonces, esta persona va a tener predominio digestivo. Es por eso que se lo va a denominar euritipo. La edad es un factor determinante del tipo de facies, ya que en los niños, como ven aquí en esta imagen, van a tener mayor desarrollo del tercio cefálico. Entonces la cabeza va a estar dividida en tres tercios. El rostro en sí del paciente lo vamos a dividir en tres tercios. Un tercio cefálico que va, ¿no? O sea, el tercio cefálico en sí se lo mide desde la parte del trichón a la glabela y de la glabela a la base de la nariz y de la base de la nariz al mentón. Entonces, la parte predominante en los niños es el tercio cefálico, mientras que el tercio medio, que es el respiratorio y el digestivo, no va a estar muy desarrollado por la edad del paciente, ya que los huesos todavía tienen más tiempo de crecimiento y van a crecer en longitud aún, o sea, y también en grosor. Entonces, todavía no tienen muy bien desarrollado los dos tercios inferiores, mientras que en una persona de la edad adulta ya las tiene más desarrolladas los tres tercios y se encuentran equidistantes. Aquí, por ejemplo, es una persona de edad avanzada, adulto mayor, donde va a tener predominio del tercio medio inferior, donde vemos que hay crecimiento de la nariz y de las orejas. Como ven, esta era la parte que les estaba explicando de las facies. La facies normal va a ser una facies armónica. Los tres tercios, el tercio cefálico, el tercio respiratorio y el tercio digestivo deben ser equidistantes en tamaño para que la facies sea una facies armónica y también con una facies normal. Entonces, dentro también para medir el tipo de armonía facial, se lo puede medir mediante la medida de la regla de los quintos. Esta regla comprende la medida del canto interno del ojo,
al canto externo del ojo. Esa medida se la toma para dividir el rostro en 5 partes que deben ser iguales al tamaño del ojo, o sea, al tamaño ocular. Entonces, la facies compuesta es una facies donde no hay signos visibles de que haya dolor, de que haya rubefacción por aumento de la temperatura a nivel corporal. No hay signos, por ejemplo, de ictericia. O sea, es una facies compuesta que está dentro de los rangos normales y también se la ve una persona tranquila. Entonces, solo a la inspección. Ya entrando al tema, los tipos de facies se dividen en alteraciones circulatorias. Dentro de las alteraciones circulatorias se encuentran la facies mitral, facies aórtica, ayerza, facies venosa y facies arterial. La facies mitral se da en las estenosis mitrales y se caracteriza por cianosis en pómulos, en nariz, alrededor y también en labios y en mentón. En las partes, también en ciertas partes se puede notar cierta palidez del rostro. Esta es una característica. Facies aórtica. Se caracteriza por 2 datos importantes. Va a haber palidez a nivel del alrededor de los labios, o sea, peribucal. Esa palidez va a contrastar también, va a coincidir con un movimiento de balanceo de adelante hacia atrás en un signo de afirmación con cada latido cardíaco. A este signo de balanceo de la cabeza se la denomina el signo de Musset, en honor al romántico lírico francés llamado Alfred de Musset del siglo XIX. La facies arterial se debe sobre todo a la enfermedad de Takayasu-Martorell por obliteración de los troncos supraórticos. Esto va a producir que falte irrigación en el rostro y se produzca una atrofia de los músculos faciales. En cuanto a las modificaciones de color, dentro de estas están las facies pálida, cianótica y facies ictérica. La facies pálida va a ser un tono pálido en general del rostro generalizado y se va a dar sobre todo en la anemia, en endocarditis bacteriana y en síncope. En anemia podemos diferenciar en la anemia perniciosa un tipo de amarillo limón, mientras que en la endocarditis bacteriana va a ser un pálido sucio. Facies cianótica. Este tipo de facies cianótica se da sobre todo en los pacientes que padecen la enfermedad azul. Se da sobre todo en enfermedades de origen cardiovascular como la tetralogía de Fallot, donde va a haber la coloración de piel y mucosas, coloración azulada de piel y mucosas, sobre todo en párpados, lengua y labios. La facies ictérica, como ven en la imagen, podemos ver una persona adulto mayor donde la ictericia se ve que hay un aumento de la coloración amarillenta de piel y mucosas, pero esta característica es que hay 3 tipos de ictericia. Ictericia verdínica, ictericia rubínica e ictericia melánica. La ictericia verdínica es un tipo de amarillo tendiente al verde. La ictericia rubínica es amarillo tendiente al rojo, mientras que la ictericia melánica va a ser un amarillo negruzco. Alteraciones de origen cutáneo adiposo. Dentro de estas alteraciones podemos encontrar las facies alcohólica, caquéctica, esclerodérmica o estatuaria,
facies hipocrática, facies leonina, nefrítica, paquidérmica plicata y la facies pelagrosa. La facies alcohólica es un tipo de facies que afecta sobre todo a personas con alcoholismo crónico. Estas personas van a tener la característica de que la nariz, la punta de la nariz va a crecer y se la va a denominar rinofima por el término rino, nariz, fima, tumor. Entonces va a estar agrandada la punta de la nariz y también va a haber aumento del tamaño de los poros a nivel de la nariz. También contrastado con varicosidades venulocapilares a nivel de los pómulos y áreas de la nariz. Podemos resaltar en este tipo de facies alcohólica que se le dio el comparativo a un tipo de obra literaria llamados Cyrano de Bergerac, donde el actor y escritor hizo un personaje muy característico a la facies alcohólica, a la de un alcohólico crónico, ¿no? Donde la nariz está aumentada de tamaño y los poros también están aumentados de tamaño y con la característica de las varicosidades venulocapilares. Pasando a la facies caquéctica, esta facies se caracteriza por una palidez grisácea en el rostro del paciente con desaparición de la bola de Bichat, ya que la persona va a tener desaparición del tejido subcutáneo y es por eso que va a desaparecer la bola de Bichat. Se va a presentar también hipotrofia muscular. Facies esclerodérmica o estatuaria. En esta facies, como vemos, la paciente se va a notar con un rostro anímico y va a aparecer una máscara en sí, una máscara, y donde los pómulos están bastante agrandados de tamaño, la nariz afilada, los labios superior e inferior tienden a retraerse y se va a notar que la piel está más adherida al rostro. La facies hipocrática se caracteriza en pacientes sobre todo que están en fase final de la peritonitis, en shock, en cólera. En estos pacientes se va a presentar gotículas de sudor en la frente, los ojos se van a notar hundidos y la piel y las mucosas secas, con bastante deshidratación. También es de notar que hay aumento de tamaño de los pómulos, pero son más sobresalientes. Y la nariz también, la punta de la nariz, ¿no? O sea, aquí es más afilada también. Mientras que en la facies leonina, este tipo de facies se caracteriza sobre todo en enfermedades como la lepra nodular, lepra lepromatosa y también en algunas enfermedades como la leucemia, pero raramente. Como ven en esta imagen, se caracteriza mucho y se semeja a la de un león y donde va a haber pérdida de las cejas, del poblamiento de las cejas, están despobladas. También se va a presentar nodulaciones aquí, o sea, el contorno va a ser nodular a nivel del rostro y la nariz se va a tornar plana, aplanada. La facies nefrítica se caracteriza sobre todo por edema bipalpebral a nivel de ambos párpados y palidez. Facies paquidérmica plicata. En esta facies se caracteriza sobre todo porque el rostro del paciente va a dar un significado de extrema severidad y se va a tornar, como ven aquí, se va a producir ciertas surcos y pliegues a nivel frontal
con unos, por ejemplo, pueden ser de 2 a 4 líneas, surcos, de entre 2 y 4 surcos, y esto se da sobre todo en los pacientes que están padeciendo de un síndrome llamado Touraine, Solene y Goli. Esto, este síndrome se caracteriza por engrosamiento de la piel y es un trastorno genético. También se presenta en pacientes con cáncer de pulmón. Es de notar también que en la piel del paciente se presenta intensa seborrea. La facies endocrina se caracteriza, este tipo de alteraciones a nivel endocrino están divididas en facies acromegálica, facies addisoniana, facies adrenogenital, facies cushinggesca, facies mixedematosa y la facies tirotóxica. Dentro de las facies acromegálicas podemos ver el tipo de facies de la acromegalia es que el paciente va a tener aumento de crecimiento de los huesos, de las partes distales del cuerpo, como las manos y también los pies. La nariz se va a tornar gruesa, los labios grandes, las orejas grandes y va a haber crecimiento, ¿no? O sea, de huesos, de los huesos faciales, como he dicho, ¿no? Entonces, se va a notar que a nivel dentario se van a producir diastemas, que significa que hay separación entre dientes y dientes. O sea, no van a estar eh, compactos, sino van a estar separados. La facies addisoniana se caracteriza por expresión de suma tristeza del paciente en el rostro, ojos hundidos y también va a haber una coloración mm, azulada de la lengua. La facies cushinggesca es sobre todo se da en pacientes, como ven en esta paciente, el rostro se va a tornar redondo como la luna llena y también va a tener disminución de la hendidura palpebral y sus labios van a ser como la boca de un pez, el cuello corto y las estrías rojas, como es característico, ¿no? También es de notar la jiba de búfalo en los pacientes, pero no en todos se presenta este signo. Facies mixedematosa. Se caracteriza por el cabello, sobre todo se da en pacientes con hipotiroidismo, donde se va a presentar que el cabello se va a tornar más débil y quebradizo y va a haber caída de cabello. También va a haber edema bipalpebral, se van a notar edematosos tumefactos, pero no tanto ¿no? como en la enfermedad renal, sino un poco tumefactos. También va a haber, los rasgos van a estar borrados, ¿no? Entonces la persona parece una paciente casi, o sea, como si una paciente obesa, ¿no? Pero también tiene problemas a nivel endocrino. Facies tirotóxica es un tipo de facies donde se nota que es característico en estos pacientes el susto, ¿no? O sea, es una característica, un rostro de susto. Entonces, una expresión, mejor dicho, de susto, donde el paciente va a tener disminución de la masa corporal, ¿no? Disminución del peso, también el rostro se va a tornar con protrusión ocular a nivel de los ojos y va a haber el cutis va a estar sudoroso, ¿no? Con piel sudorosa. Esa es la característica sobresaliente, sobre todo de los pacientes con hipertiroidismo. Facies por alteraciones esqueléticas. Dentro de esta se encuentra la facies acondroplásica, adenoidea, gargolismo, facies de Paget y la facies sifilítica. Dentro de la facies acondroplásica, en esta imagen podemos observar
que los pacientes con acondroplasia van a tener un crecimiento desproporcionado de la cabeza, ¿no? El rostro es pequeño, pero la cabeza es bastante grande. Y también va a haber un crecimiento menor, o sea, menor crecimiento de los miembros superiores e inferiores. Van a estar más acortados. Estos pacientes no tienen deficiencias a nivel intelectual, solo tienen un desarrollo deficitario a nivel de los huesos, corporalmente hablando, y también va a haber, por ejemplo, como ven aquí, la nariz es aplanada, es chata, aplanada. Aquí hablando de la facies adenoidea, este tipo de facies se caracteriza por hipertrofia adenoidea, es decir, que va a haber un crecimiento de la adenoides y se va a tornar inflamada. En estos casos, los pacientes son infantes donde se caracteriza porque no pueden dormir, tienen al dormir roncan bastante y van a ser respiradores bucales, ya que van a tener, ya que por esta hipertrofia adenoidea se va a producir menos entrada de aire por los orificios nasales. Entonces, el paciente va a presentar una facies, como ven acá, una facies donde el rostro del paciente, las fosas son pequeñas, fosas nasales pequeñas, nariz chata y va a presentar los labios inferiores sobre todo, más que los superiores, van a estar agrandados, un agrandamiento de los labios inferiores denominados macroqueilia. Entonces, a nivel del hueso maxilar superior, se va a notar la forma del hueso maxilar en forma ojival. Eso va a producir una malformación a nivel de la erupción de los dientes, o sea, va a haber una malposición dentaria por la hipertrofia adenoidea y por la misma respiración bucal, va a producir que el paciente se vuelva que respire mm, por la boca y esto va a ser de forma crónica. En la facies de Paget, el paciente va a presentar el signo de la avellana, donde en este signo, por ejemplo, el paciente se va a notar una desproporción cefálica, ¿no? Donde el crecimiento de los huesos del cráneo van a ser desproporcionados en relación con el crecimiento de los huesos de la cara, como ven en la imagen, haciendo notar el parecido con la avellana. Facies neurológica. La facies neurológica se caracteriza porque este tipo de alteraciones a nivel neurológico dan cierto tipo de facies, como la miasténica, diré facies miasténica, facies paralítica facial, la facies labioglosofaringeas y las facies parkinsonianas. Dentro de la facies miasténica o somnolienta, este tipo de facies se caracteriza, como vemos en la imagen, por un rostro somnoliento, donde el paciente parece que ha dormido o recién acaba de despertar. Entonces, este paciente se ve cansado, y es característico que hay debilidad de los músculos faciales. Es por eso que el párpado superior de ambos ojos va a tender a caerse. Entonces, el labio superior, el párpado superior de los ojos se va a caer y la mandíbula se va a caer también, va a haber caída de la mandíbula. La facies paralítica facial se caracteriza porque, por ejemplo, hay aquí como ven aquí, en este tipo de facies
Es característico sobre todo en la parálisis facial periférica del séptimo par craneal y se ve que hay disminución de las arrugas a nivel frontal y también una abertura palpebral aumentada del lado lesionado. También va a haber el pliegue nasolabial, se va a borrar a nivel del lado afectado, mientras que en el lado opuesto va a estar normal. Entonces, cuando se le pida a la paciente que sonría, va a sonreír, pero va a sonreír de un solo lado, como ven en esta imagen. Y también si se le pide a la paciente que silbe o sople, no lo va a poder realizar debido a la parálisis facial periférica que tiene. Las facies por alteraciones psíquicas. Dentro de las facies por alteraciones psíquicas están las facies melancólica o en omega, facies maníacas, facie cretínica. La facies melancólica se nota en esta imagen que hay sufrimiento por parte del paciente. Entonces, el paciente va a presentar arrugas frontales y los ojos, aquí como ven, se ven llorosos y bastante tristes, ¿no? Una mirada perdida. Entonces, en estos casos se deben diferenciar bastante de una facies también álgida. En ciertos casos también se presenta así, pero si estamos ante una facies melancólica, se trata de una depresión crónica que debe ser tratada lo más antes posible. La facies maníaca es una expresión confundida y exaltada donde el paciente se presenta cierta indiferencia ante el medio real que está, digamos, si él, hay gente que está llorando, él va a estar riendo. Entonces va a ser una expresión confundida, exaltada y también agitada por parte del paciente. La facies cretínica, este tipo de facies se da sobre todo en el hipotiroidismo, ¿no? Cuando hay niños que nacen con hipotiroidismo, en estos pacientes se ve que la raíz de la nariz, como ven en esta imagen, es hundida, empezando de arriba, claro, la frente se estrecha en ciertos casos, también se nota en la raíz de la nariz hundida y los párpados superiores también, ¿no? O sea, los párpados superiores están aumentados en grosor. Va a haber también macroglosia, aumento del tamaño de la lengua. Entonces es característico e incluso algunas veces pasa desapercibido, pero cuando ya es más severo el caso, se ve, es más notorio y podemos llegar a diagnosticar fácilmente. Gracias, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi presentación. Estaré subiendo más videos y si te gustó el video, dale like. Y si es la primera vez que ves mi canal, suscríbete y también me gustaría que pongas algún comentario para ver si te gustó y si quieres que haga otros videos más. Nos vemos. Hasta la vista, chicos.